Buenas tardes, queridos hermanos en Cristo, sean bienvenidos a la casa de Dios. Se les pide por favor que apaguen sus celulares, gracias. Con gozo nos reunimos hoy a celebrar la Eucaristía, teniendo en cuenta que nuestra fe y confianza en Dios han de ser firmes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, todos sean bienvenidos y vamos a disponernos a celebrar esta Santa Eucaristía en el Día del Señor. Y para ello reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad.
todopoderoso y eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por Jesucristo nuestro Señor. A Dios lo podemos encontrar en las cosas sencillas e inesperadas, mismas que nos reconfortan. Pongamos mucha atención a este pasaje bíblico. Del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Joreb, el profeta Elías, entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor.
San Pablo desea que sus hermanos de raza lleguen a aceptar en sus vidas el Evangelio de Jesucristo. Escuchemos atentamente las enseñanzas del apóstol. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Jesús se revela a sus discípulos como el único Salvador que puede auxiliarlos eficazmente en los momentos de prueba. En pie, por favor, para cantar el Aleluya y abrir nuestros corazones y sentidos a la proclamación del Santo Evangelio. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Recuerdo por protocolo nada más una persona por banca. Si falta, aquí en el Santísimo hay lugar. Los puntitos que están es donde debe colocarse la persona, en cada señal, en cada marca que hay en la banca. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, ¿soy yo?». Entonces le dijo Pedro: «Señor,
si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Por la lectura de este santo evangelio, queridos hermanos, estamos ya en el domingo 19 del tiempo ordinario y yo espero que todos nos entusiasmemos hoy nuevamente con la palabra de Dios que viene a alimentarnos, a nutrirnos, a instruir nuestra mente y nuestro corazón. En la primera lectura del libro de los Reyes, Elías va huyendo amenazado de muerte y busca refugio en una cueva. Y allí se le presenta el viento, un viento huracanado, pero el Señor no estaba en el viento huracanado. Luego vino un terremoto, pero tampoco allí se encontraba el Señor. Luego vino un fuego, pero tampoco en el fuego se encontraba el Señor. Vino entonces una brisa suave y ahí sí estaba el Señor. Así que en esa suave brisa, el Señor consuela a Elías. Muchas veces nosotros también, hermanos, vivimos nuestros vendavales existenciales, nuestros terremotos existenciales, nuestros fuegos existenciales, como ahora lo que estamos viviendo precisamente, y buscamos refugio y finalmente encontramos consuelo en esa suave brisa que es el Espíritu Santo. Espíritu de amor, Espíritu del Padre y del Hijo. Y cuando encontramos ese consuelo en Dios, tenemos que decir con el Salmo 84, que es el Salmo responsorial de hoy, tenemos que decir, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. En la segunda lectura de San Pablo a los Romanos, Pablo, hablando de Jesús, decía, el que está por encima de todo, refiriéndose a Jesús, el que está por encima de todo. Y precisamente esta expresión de Pablo la vamos a entender muy bien por el Evangelio. Después de la multiplicación de los panes, como escuchamos, pan para todos, acuérdense, hace 8 días, despide a todos, Jesús despide a todos, incluyendo a los discípulos que se van en la barca. Y después de que despidió a todos, Jesús sube al monte para orar. Y entre tanto, los discípulos que van en su barca tienen que lidiar con las olas encrespadas y los vientos contrarios.
Esto es algo también existencial, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que lidiar con olas encrespadas, con vientos contrarios? Lo que hoy estamos viviendo. Pero Jesús baja del monte y comienza a caminar sobre el agua encrespada. Ahora entendemos la expresión de Pablo, que decía, el que está por encima de todo. Ahí lo entendemos. Aún por encima de los problemas, de las dificultades, de las crisis, etc. Pedro también quiere caminar sobre el agua. Y por la palabra poderosa de Jesús, que le dice, ven, comienza a hacerlo. Pero le puede el miedo ante el viento contrario y comienza a hundirse. Algo interesante, hermanos. ¿Qué significa el agua? ¿Qué significa el agua en el contexto bíblico? Para el pueblo de Israel, hermanos, no es que el agua sea muy amigable, pues el pueblo de Israel sufría con el agua por las inundaciones frecuentes, pero también, paradójicamente, por la escasez de agua. Así que no era muy amigable. Así que en el contexto bíblico, hermanos, el agua también, entre otros significados, también significa adversidad. Adversidad, sobre todo en este texto. El agua significa adversidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús es capaz de caminar sobre la adversidad, sobre la adversidad. Así que, hermanos, bien vale la pena hoy que reflexionemos precisamente sobre ese aspecto, sobre la adversidad. ¿Y qué es una adversidad? Es una situación difícil de sobrellevar. Esa es una adversidad. Pero que también sabemos, las adversidades son parte de la vida, son parte de la existencia humana. Y nos tropezamos con esa adversidad con frecuencia o de vez en cuando. Desde la perspectiva de la fe, hermanos, ¿qué hacer con la adversidad? ¿Qué podemos hacer con la adversidad desde la perspectiva de la fe? Primero, comprender el propósito de Dios en esa adversidad. Debemos tratar de dilucidar, tratar de descubrir, tratar de desentrañar y de discernir el propósito de Dios con esa adversidad. No hay ninguna adversidad que se quede sin propósito divino, hermanos. Todas las adversidades, todas, tienen un para qué. Todas. Segundo, pide sabiduría para no hundirte en la adversidad. ¿Por qué? Porque desde la torpeza, desde la insensatez, desde la locura, desde la tontería, incluso desde la pobre lógica humana, la adversidad nos hunde. ¿Qué es lo único que nos puede rescatar? La lógica de Dios, la luz de su sabiduría.
Y por ello hay que pedirla como lo hizo Salomón. Tercero, no confundir confort temporal con bonanza espiritual. ¿Por qué? Porque curiosamente cuando estamos viviendo una adversidad, perdemos confort, pero ganamos bonanza espiritual. Cuando tú estás pasando por una situación apremiante, compleja como la que estamos viviendo, por supuesto que perdemos confort temporal. Que nos pregunten ahora a nosotros, ¿no? Claro que perdemos confort temporal, pero ganamos bonanza espiritual. Porque cuando uno tiene grandes adversidades, grandes dificultades, es cuando más nos acercamos ¿a quién? A Dios. Es cuando más nos acercamos a Dios, al Señor. 4, no culpes a nadie de tu adversidad. Tenemos que asumir con responsabilidad la propia vida y darnos cuenta que tenemos 2 opciones: superar esa adversidad o ser víctima de esa dificultad para siempre. O superas la adversidad o te hundes en ella. Así que es lo que tenemos. Y también por ende, no culpemos a nadie. Asumamos. 5, esta frase siempre me ha gustado mucho y se aplica en esta circunstancia. Llora un río, luego construye un puente y crúzala. Llorar, hermanos, es normal, natural ante la adversidad. Pero después de llorar, construye un puente y cruza la adversidad. En otras palabras, busca las salidas. No nos podemos quedar en el llanto, porque las lágrimas nos pueden ahogar. Pero se vale llorar, obviamente. 6, no te quedes solo ante la adversidad, no te quedes solo. Busca apoyo. Cuando uno está viviendo la adversidad, uno puede tomar la decisión no muy positiva de retraerse, de vivirla a solas. No, busca, no sé, un sacerdote, un amigo, un compañero de vida, un terapeuta, pero comparte tu adversidad, porque una adversidad compartida se divide, así como una alegría compartida se multiplica. Así que no te quedes solo, no seas víctima de tu mismo orgullo. 7, replantea tu vida, porque a partir de una adversidad uno tiene que replantear su estilo de vida. Ahora que estamos pasando por esta circunstancia tan tremenda, el mejor provecho que podemos sacar es que replanteemos nuestra vida. Después de esta experiencia, hermanos, yo creo que no podemos seguir igual, no podemos estar igual. Y si sigues igual después de la adversidad, eso sí que será grave, mucho más grave que la misma adversidad. Y junto con esto, hermanos, quisiera nada más señalarles algunas
adversidades significativas. La primera, la enfermedad. Y para la enfermedad hay una respuesta, hay una salida, hay un camino, la fe. Para no hundirte como Pedro, haz uso de la fe para dos cosas. Primero, para considerar que Dios puede hacer la obra de la salud a su manera, de forma perfecta, en el tiempo que Él quiere y de manera exacta, a través de muchos medios y de instrumentos. Él puede dar sanación. Y también tener la certeza de que Dios está en mi vida para hacer cosas, obras grandes, maravillosas en mi persona. Otra adversidad significativa, la muerte. Y no la muerte personal, no la muerte de uno, sino la muerte de un ser querido. Esa es una grande adversidad. Cuando se muere un papá o una mamá, cuando se muere el esposo o la esposa, cuando se muere un hijo o una hija, sí que es una adversidad. Entonces, lo único que hace que ese episodio adverso no te hunda, lo único se llama esperanza. Esperanza en esta doble perspectiva. Primero, este dolor que hay y que siento ante la pérdida de un ser querido, este vacío, este desgarramiento interno que hoy siento, tendrá que amainar, tendrá que disminuir. Pase lo que pase, esto va a amainar en la esperanza. Y segundo, para los que creemos, hermanos, la muerte no es término, la muerte es vida. Y las personas que mueren no se van, están ahora en mi corazón. Esa es nuestra esperanza. Si es así, no te hundes con la muerte de un ser querido. Otra adversidad, la soledad. Para que tú no te hundas a razón de la soledad, solo es posible con la espiritualidad. Y la espiritualidad que te permite un reencuentro contigo mismo y una relación amorosa, profunda con Dios. Esa es la espiritualidad propiamente. Cuando tú te enamoras, por decirlo así, de ti mismo. Acuérdense, el amor ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú te enamoras de ti mismo y te enamoras perdidamente de Dios, la sensación de soledad tiende a desaparecer. Otra adversidad, la pobreza, que hoy ya se está percibiendo. Cuando ves que vas perdiendo todo, materialmente hablando, no olviden esto, no olvidemos esto. No hay nada más accidental que tener o no tener. Es algo accidental. Hoy puedes tener mucho y tal vez mañana nada. Y ante eso muchos caen en la desesperación por esta adversidad. Y para que no te hunda la pobreza, solo te toca trabajar y luchar con tenacidad y aprender a confiar. Aprender a confiar ¿en quién? En Dios. Recordemos aquel pasaje que Jesús nos plantea.
¿Por qué te preocupas de qué vas a comer el día de mañana? ¿No has visto las aves del cielo que no trabajan la tierra y sin embargo nunca les falta de comer? Tú vales más que esos pajarillos. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Cuando te quedes en esa actitud de confianza, la pobreza no te hunde. Y otra adversidad, la injusticia. Y para que no te hundas ante la injusticia, solamente se puede por medio del perdón. Contemplemos a Jesús en la injusticia de la cruz, y estando allí en la cruz, ¿qué dice Jesús? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando tú o yo nos quedamos rumiando alguna injusticia hacia nosotros, ¿qué nos pasa? Nos hundimos. Pero si perdonamos, harás lo de Jesús, caminar sobre las aguas encrespadas. Hermanos, hoy el Señor nos invita como a Pedro, También nos dice, ven, a caminar sobre las aguas, a caminar sobre la adversidad, pero sin dejar de mirar a Jesús. Porque cuando le ponemos más atención al problema, a la dificultad, a la adversidad, dejamos de confiar en el Señor. ¿Y qué nos pasa? Nos hundimos. Por tanto, hermanos, hoy, movidos por todo esto, digámosle al Señor, Señor, quiero siempre confiar en ti. No permitas que deje de mirarte para que los problemas y dificultades no me hundan. Que tu palabra y la oración me hagan crecer en la fe. Y gracias, porque en medio de la tormenta tú te aproximas. Así sea. Profesamos la fe, hermanos. Te pregunto, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esa es nuestra fe, es la fe que profesamos en Jesucristo nuestro Señor. Hagamos nuestras oraciones y digamos, Padre, escúchanos. Por el Papa, obispos y sacerdotes, para que sigan haciendo presente al Dios vivo en medio de la Iglesia. Oremos al Señor. Por los que rigen los destinos de las naciones, para que sigan luchando por llevar soluciones a los problemas que oprimen a los pueblos. Oremos al Señor. Por los que sufren y sienten que Dios no está presente en su dolor, para que el auxilio divino reviva en ellos su fe. Oremos al Señor. Por los enfermos y en especial a los contagiados de COVID-19, para que el Señor les conceda salud física y espiritual. Oremos al Señor. Por todos los que han fallecido sin recibir los auxilios espirituales, para que por la misericordia de Dios les permita entrar en su reino. Oremos al Señor.
Te pedimos, Padre, que escuches nuestras oraciones y por tu misericordia nos las concedas. Por Jesucristo nuestro Señor. Recibe, oh Señor, las ofrendas que hoy ponemos ante ti, gran Dios. Recibe, oh Señor, toda nuestra oración. Toma nuestros corazones que ofrecemos a ti. Transforma nuestra ofrenda en el cuerpo y sangre de Jesús. Toma nuestros corazones que ofrecemos a ti. Transforma nuestra ofrenda en el cuerpo y sangre de Jesús. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, Hosana.
eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde entonces, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Hipólito y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hijos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta mis pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Sin darnos la mano, nos damos la paz de Jesucristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, Señor. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Somos dichosos los invitados a la mesa del Señor.
A ti, Señor, a ti, Señor, levantaré mi alma. levantaré mi alma. A ti, Señor, A ti, Señor, levantaré mi alma. levantaré mi alma. Oh Dios mío, Oh Dios mío, en ti confío. no se hallo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Muéstrame, oh Señor, Dios Señor, tus caminos. Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Porque sabemos que Dios nos ama, podemos irnos en paz. Que el Señor les acompañe durante toda esta semana.